Hola estudiantes del segundo nivel, soy su profesora de lenguaje y comunicación y este video lo que busca es explicar de manera general en qué consiste la guía de aprendizaje de esta tercera semana y a su vez explicar también en qué consiste la actividad evaluada, calificada de esta semana número 3. Recuerden que la guía 1 la trabajamos en clases presenciales, la guía 2 la trabajamos durante el mes de abril y ahora corresponde la guía número 3 con la que se inicia la unidad número 1 de la asignatura para este nivel que tiene que ver con el texto o discurso argumentativo. En la guía usted va a encontrar las indicaciones respecto a en qué consiste este material. Primero se va a explicar lo relacionado con el texto argumentativo para luego dar paso a las indicaciones de la actividad. En general, cuando hablamos del texto argumentativo, lo vemos aquí en el esquema, hablar de discurso o hablar de texto es exactamente lo mismo. El discurso en cierta medida engloba un poco más tanto lo que puede ser escrito como oral. Entonces, cuando hablamos de texto argumentativo, quizás se puede interpretar un poco más como los textos escritos, pero ambos términos hacen referencia a lo mismo. En un texto argumentativo, principalmente nos vamos a encontrar con un elemento central que tiene que ver con que el texto argumentativo presenta la opinión del emisor. Una opinión es un punto de vista, es un juicio de valor, es una manera personal que cada quien tiene de ver algo, de enfrentar algún tema y de creer o de pensar ciertas cosas muy personales en relación a ese tema. A veces las opiniones pueden coincidir con las opiniones de los demás, de los receptores, y otras veces no. Entonces, en el texto argumentativo, principalmente lo que encuentro es una opinión del emisor del texto o del emisor del discurso hablado. Otra característica esencial es que el tema sobre el cual tratan los textos argumentativos siempre tiene un carácter controversial. Controversial quiere decir que se presenta o que suscita diferentes miradas acerca de ese tema. Son temas controversiales, por ejemplo, hablar de la legalización del aborto, la legalización de las drogas. ¿Por qué? Porque ese tema en específico genera muchas opiniones diferentes. Y eso es el carácter controversial del tema. Además de tener una opinión respecto a un tema de carácter controversial, nos encontramos con los argumentos o con la argumentación propiamente tal, que tiene que ver con las explicaciones, las razones, los por qué de nuestra opinión. Siempre que se plantea una opinión, un punto de vista respecto a algo, por ejemplo, si yo digo estoy a favor de la legalización del aborto en todas sus causales, esa opinión que yo planteo como emisora necesariamente tengo que argumentar, tengo que dar razones. Estoy a favor entonces del aborto y su legalización en todas las causales porque creo que es un derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo, por ejemplo. Entonces, el argumento, la argumentación tiene que ver netamente con la explicación, la justificación y por tanto la validación de la opinión. Lo más importante también es entender que un discurso o texto argumentativo tiene como principal propósito convencer o persuadir al receptor de que mi opinión es válida. Por eso la importancia de que los argumentos se planteen de manera clara, respaldada, certera, que sean argumentos sólidos, porque lo que buscan es convencer, es que el otro, el receptor, por último se cuestione y digan, sí, ¿saben qué? La opinión que esta persona, que este emisor está planteando, puede puede ser verdad. Se replantee su propio sistema de creencias. Cuando hablamos de convencer, hablamos de razonamientos lógicos que tienen que ver con relaciones, con causas y efectos, razonamientos lógicos, racionales que permiten convencer al receptor. Cuando hablamos de persuadir, hablamos de la emotividad. Yo también puedo intentar convencer a la otra persona apelando a sus sentimientos, a sus emociones, más que su lógica. Se van a encontrar ahí en la guía que
ejemplos de todas las situaciones comunicativas en las que se puede presentar la argumentación. Después de esto se explica, y esto también presten bastante atención, la diferencia entre opinión y hecho, porque no es lo mismo, ¿ya? El hecho es algo objetivo, algo que sucede, algo que se puede verificar, a diferencia de la opinión que tiene que ver con el punto de vista personal respecto a un tema. Ese contenido se explica a través del ejemplo que se presenta ahí y luego se explica de nuevo acá, pero ya de una forma más aplicando el concepto, entendiendo que el hecho en la argumentación lo vamos a llamar tema y la opinión del emisor en la argumentación tiene un nombre técnico que es tesis y el resto son los argumentos. Luego del ejemplo van a encontrar la situación de enunciación del discurso argumentativo. Cuando hablamos de situación de enunciación, tiene que ver a todos los factores que forman parte de un traspaso informativo, en este caso argumental, emisor, receptor, canal, código, contexto, etc. Todos los elementos que forman parte de esa situación argumentativa específica. Se explica y luego se ejemplifica a través de ese esquema. Y después se da paso a las indicaciones de la actividad que lleva nota. Esta actividad es individual, por supuesto, y consiste en la grabación de un breve video en el que usted opine y argumente en relación al a un tema controversial que esté ocurriendo en la actualidad nacional o internacional. La actividad entonces, usted tiene que grabarse en un video, lo puede hacer a través del celular, a través de una cámara, a través del computador, y acá se entregan paso a paso las indicaciones. Mínimo de duración 3 minutos, máximo 6. Debe utilizar una cámara, debe comenzar la grabación diciendo su nombre, muy importante, su curso y el tema sobre el cual opinará. Acuérdese que el tema tiene que ser controversial. Puede aparecer su rostro en la grabación explicando el texto o bien puede aparecer solo su voz, enfocando alguna imagen o texto alusivo al tema que esté tratando. Su voz, enfocando algo. Esa es la idea. La grabación debe ser enviada a través del WhatsApp, se indica ahí, o bien a través del correo electrónico. La fecha máxima de envío es el lunes 18 de mayo. Si a usted se le presenta cualquier dificultad y no puede hacer la entrega ese día, por favor se comunica a través de los medios que usted conoce. ¿Qué debe hacer en su video? Explicar brevemente y con sus palabras el tema sobre el cual tratará su argumentación. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que les planteé antes, voy a hablar sobre la legalización del aborto en todas sus causas. Entonces explico en mi video, parto con mi presentación, mi nombre es Gabriela Díaz, soy del segundo nivel A o B, y yo voy a hablar sobre el aborto y su legalización en todas las causas. Y ahí cumple con la presentación del tema. Su tema está siendo controversial y está siendo contingente también. Cuando hablamos de contingencia, tiene que ver con que sea algo de interés actual. Hoy en día hay muchísimos temas sobre los cuales podemos hablar. Ahí yo les pongo algunos ejemplos. Hablar de la pandemia, de algún problema a nivel de salud, gubernamental, en las cosas que están pasando con la educación, la economía, la política, problemas sociales, etcétera. Puede ser tanto enfocado en la realidad de Chile como en la realidad del mundo o del país al que eh, sobre el cual usted maneje mayor información. Lo importante es plantear una opinión, su opinión personal respecto a ese tema. Ahí se presentan ejemplos de cómo puede empezar a plantear su opinión. La idea es que después exprese al menos 2 argumentos, o sea, 2 por qué, 2 razones que validen su opinión acerca del tema. Esta se indica cómo deben ser los argumentos y finalmente que dé un cierre a su presentación. O sea, de alguna manera usted tiene que hacer que yo, que voy a ser su receptor principal, me dé cuenta de que ya está cerrando su presentación. Lo puede hacer despidiéndose, agradeciendo, invitando a la reflexión, etc. Pero la idea es que no sea un corte brusco, así como tema, opinión, argumentos y se cortó la grabación. No, tiene que haber un cierre para darle más formalidad. Consejos, busque información, tiene que informarse primero. Si sea el tema sobre el cual usted decide hablar, infórmese primeramente. Intente ensayar un par de veces su presentación antes de grabarla.
porque eso da más seguridad, porque permite soltarnos, incluso por un tema de modulación. La lengua como músculo trabaja primero si usted ensaya y después es más fácil modular, es más comprensible. Evite, por favor, leer su presentación. Esto no es pararse frente a la cámara y leer un papel, o leer del computador, o leer del celular. Tiene que demostrar que usted domina el tema, que se informó, que tiene una opinión clara y que puede argumentarla. Evite la lectura. Sea original, por supuesto, no plagie opiniones. Intente pronunciar bien, revise la pauta de evaluación que se presenta aquí, porque ahí usted va a poder ir chequeando si es que está cumpliendo con cada uno de los puntos. Anímese, por supuesto, a realizar esta grabación, esta actividad. Yo solamente la voy a ver y con una finalidad netamente educativa. Se incorpora ahí la tabla con los indicadores de evaluación, cada una de las cosas que se evalúa, por favor, léala. La actividad tiene 26 puntos en total. Yo espero que este video les sirva para aclarar ciertas dudas, aunque recuerde que si surgen cualquier duda nueva, cualquier inquietud o cualquier problema, me pueden contactar. Yo estoy muy dispuesta a responder. Que les vaya muy bien, mucho ánimo, mucho éxito. Yo creo que les va a ir excelente en esta actividad. Saludos para todas y para todos.